El viejo respiró hondo, pero esta vez no fue para descansar. Fue como si estuviera preparándose para decir algo que nunca quiso volver a decir. La vela alumbraba apenas su cara, y por un segundo pensé que él mismo parecía más sombra que persona. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si la noche entera estuviera inclinándose hacia él para escucharlo. El quinto día, empezó el viejo, con la voz baja, ese fue el día en que el cementerio dejó de pedir, y empezó a tomar. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Yo amanecí sin fuerzas, siguió él. No dormí nada. No comí nada. No podía pensar. Era como si algo me hubiera chupado la energía por dentro. Me levanté porque el cuerpo se movió solo, no porque yo quisiera. Y cuando salí para afuera, el cementerio estaba distinto. No era el mismo lugar. No era el mismo silencio. No era el mismo aire. Era, como si estuviera vivo. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. El encargado me estaba esperando, dijo el viejo. Pero no estaba normal. Estaba pálido. Sudando. Mirando para todos lados. Y cuando me vio, me dijo: hoy no te puedo proteger. Y cuando dijo eso, yo supe que ese día iba a ser el último. La vela tembló un poco. Él me dijo que los muertos estaban inquietos. No solo él. No solo ella. Todos. Como si algo los hubiera despertado. Como si algo los estuviera llamando. Y yo sabía que era ese algo. Era la grieta. Era lo que estaba abierto en mí. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Caminamos por el cementerio. El sol estaba arriba, pero no calentaba. El aire estaba frío. Y mientras caminábamos, yo escuché algo. No voces. No susurros. No pasos. Era como un murmullo. Como si muchas bocas estuvieran hablando al mismo tiempo. Pero no se entendía nada. Solo se sentía. ¿Qué era para mí? Yo tragué saliva sin querer. El encargado me llevó a las tumbas viejas, continuó el viejo. Las originales. Las de ellos. Y cuando llegamos, yo vi algo que me heló la sangre. Las tumbas. Estaban abiertas. No rotas. No hundidas. Abiertas. Como si alguien hubiera levantado la tierra con las manos. Como si alguien hubiera salido. O estuviera esperando que yo entrara. Mis primos se taparon la boca. Yo también. El encargado me dijo: ellos no quieren que los muevas. Ellos quieren que los devuelvas. Y yo no entendí. ¿Cómo que devolverlos? ¿A dónde? ¿A qué? Y él me dijo: a su muerte. Y cuando dijo eso, yo sentí que el corazón se me apretó. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Y ahí fue cuando escuché la voz de ella. Suave. Triste. Pegada a mi oído. Yo estaba aquí. Y después. La voz de él. Ronca. Llena de tierra. Y yo también. Y los dos. Los dos. Hablando al mismo tiempo. Como si estuvieran parados a cada lado de mí. Como si estuvieran esperando que yo hiciera algo. El viejo respiró hondo. El encargado me dijo: si tú no los devuelves, ellos te llevan. Y cuando dijo te llevan, yo supe que no estaba hablando de arrastrarme. Ni de matarme. Ni de enterrarme. Estaba hablando de otra cosa. Algo peor. Algo que yo no quería entender. Algo que yo no quería escuchar. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y entonces, el cementerio se movió. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la luz de la vela. Ese fue el quinto día. El día en que entendí que el cementerio no quería que yo trabajara ahí. Quería que yo me quedara ahí. El viento sopló suave. La vela tembló. Y nadie dijo una palabra. El viejo se acomodó en la mecedora, pero no para descansar. Fue como si necesitara afirmarse, como si el cuerpo le temblara por dentro. La vela alumbraba apenas su cara, y por un segundo pensé que él mismo parecía estar siendo jalado por el recuerdo. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Era como si la noche entera estuviera inclinándose hacia él. Cuando el cementerio se movió, dijo el viejo, bajito, yo pensé que era mi mente. Que estaba cansado. Que estaba viendo cosas. Pero no. El suelo se movió de verdad. No como un temblor. No como un viento fuerte. Era como si algo debajo estuviera respirando. Como si algo grande estuviera despertando. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda.
El encargado me agarró del brazo, siguió él. Fuerte. Como si quisiera clavarme los dedos en la piel. Y me dijo. No te muevas. No corras. No hables. Y cuando él decía eso, era porque sabía que algo venía. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. El aire se puso frío. Frío de verdad. Como si alguien hubiera abierto una nevera gigante. Y entonces, lo escuché. No pasos. No susurros. No voces. Era un arrastre. Un arrastre largo. Pesado. Como si algo estuviera siendo jalado por la tierra. La vela tembló un poco. El encargado me dijo. No mires para atrás. Pero yo no pude evitarlo. Me viré. Y ahí lo vi. El viejo tragó saliva. Era él. Pero no como antes. No como una sombra. No como un pedazo. No como algo arrastrándose. Era un cuerpo. Un cuerpo entero. Pero no caminaba. No se paraba. No se sostenía. Era como si la tierra lo estuviera empujando. Como si lo estuviera cargando. Como si lo estuviera trayendo hacia mí. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Tenía la ropa rota. La piel llena de tierra. Los dedos. Negros. Como si hubiera estado escarbando por días. Y la cara. La cara no era una cara. Era tierra. Tierra pegada. Tierra cayéndose. Tierra respirando. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Él se detuvo a unos metros de mí. No habló. No se movió. Solo. Me miró. No tenía ojos. Pero yo sentí la mirada. Sentí que me estaba viendo por dentro. Por la grieta. Por lo que estaba abierto. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Y entonces. Escuché la voz de ella. No lejos. No en la tierra. No en la pared. Pegada a mi oído. Como si estuviera parada detrás de mí. Por favor, devuélveme. Yo tragué saliva sin querer. El encargado me dijo. Si no los devuelves ahora, no te van a dejar salir. Y cuando dijo salir, yo supe que no estaba hablando del cementerio. Estaba hablando de mí. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y ahí fue cuando pasó lo que yo nunca pensé que iba a ver. La tierra se abrió. No como un hoyo. No como una tumba. No como un hueco. Se abrió. Como una boca. Una boca grande. Oscura. Profunda. Justo entre las dos tumbas viejas. Como si el cementerio estuviera pidiendo algo. La vela tembló fuerte. El encargado me empujó hacia atrás. Me dijo. Si no lo haces tú, lo hacen ellos. Y yo no sabía qué hacer. No sabía cómo devolverlos. No sabía cómo cerrar la grieta. No sabía cómo evitar que entraran. Pero ellos sí sabían. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la luz de la vela. Ese fue el quinto día. El día en que los muertos vinieron con cuerpo. El viento sopló suave. La vela casi se apagó. Y nadie dijo una palabra. El viejo se quedó mirando la oscuridad del patio como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La vela alumbraba apenas su cara, y por un segundo pensé que él mismo parecía estar siendo jalado hacia ese recuerdo. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Era como si la noche entera estuviera inclinándose hacia él. Cuando la tierra abrió esa boca, dijo el viejo, bajito, yo supe que no había vuelta atrás. Ese hueco no era un hoyo. No era una tumba. No era un espacio vacío. Era una entrada. Una entrada que no debía existir. Una entrada que estaba esperando por mí. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. El encargado me dijo. Si tú no decides ahora, ellos deciden por ti. Y cuando dijo eso, yo supe que ese día no era para pensar. Era para escoger. Y yo no quería escoger. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. Él estaba ahí. El hombre. El muerto. El que me acusaba. El que decía que yo lo abrí. El que decía que yo le debía. Y ahora, tenía cuerpo. Un cuerpo que no debía tener. Un cuerpo que la tierra estaba empujando hacia mí. La vela tembló un poco. Y ella estaba detrás de mí. No la veía. Pero la sentía. Su voz pegada a mi oído. Su tristeza metida en mi pecho. Por favor,
devuélveme. Y yo no sabía cómo devolver a nadie. Yo no sabía cómo cerrar nada. Yo no sabía cómo abrir nada. Pero ellos sí sabían. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. El encargado me dijo: tienes que escoger uno. Y yo pensé que él estaba loco. ¿Cómo que escoger uno? ¿Cómo que elegir entre dos muertos? Pero él me dijo: uno quiere salir. El otro quiere que tú entres. Si no escoges, los dos te jalan. Y cuando dijo jalan, yo sentí que algo me tocó la espalda. Yo tragué saliva sin querer. Ella. La mujer. No la vi. Pero sentí su mano. Fría. Suave. Temblando. Como si estuviera desesperada. Como si llevara años esperando ese momento. Y su voz. Su voz se metió en mi cabeza. No me dejes aquí. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y él dio un paso. No caminó. No se movió normal. Fue como si la tierra lo empujara. Como si lo estuviera ofreciendo. Como si lo estuviera entregando. Y su voz. Esa voz ronca. Esa voz llena de tierra. Dijo: tú me abriste. Tú me devuelves. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. El encargado me gritó: escoge. Pero yo no podía. No podía moverme. No podía hablar. No podía pensar. Los dos estaban encima de mí. Los dos estaban usando la grieta. Los dos estaban empujando. Los dos estaban tratando de entrar. El viejo respiró hondo. Y ahí fue cuando pasó. La tierra. La boca. Se abrió más. Como si estuviera respirando. Como si estuviera esperando que yo cayera. Como si estuviera llamándome por mi nombre. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Y entonces, los dos hablaron al mismo tiempo. Ella diciendo: devuélveme. Él diciendo: entra conmigo. Y los dos, jalando mi pecho. Jalando la grieta. Jalando lo que estaba abierto. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la luz de la vela. Ese fue el quinto día. El día en que tuve que escoger. Si yo los devolvía a ellos. O si ellos me llevaban a mí. El viento sopló suave. La vela casi se apagó. Y nadie dijo una palabra. El viejo se quedó un momento callado, como si lo que venía ahora fuera lo que más le dolía recordar. La vela alumbraba apenas su cara, y por un segundo pensé que él mismo parecía estar siendo absorbido por la sombra detrás de él. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Era como si la noche entera estuviera inclinándose hacia él para escuchar lo que iba a decir. Cuando los dos me jalaron, empezó el viejo, con la voz baja, yo sentí que el pecho se me abría. No por fuera. Por dentro. Como si la grieta, esa maldita grieta, se estuviera rompiendo más. Como si ellos estuvieran tratando de entrar al mismo tiempo. Y yo no podía respirar. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. El encargado me gritó: escoge uno. Pero yo no podía. No podía moverme. No podía hablar. No podía pensar. Los dos estaban encima de mí. Los dos estaban usando la grieta. Los dos estaban empujando. Los dos estaban tratando de entrar. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también. Ella. La mujer. Me hablaba suave. Triste. Desesperada. Devuélveme, por favor. Y su voz. Su voz se sentía como si me estuviera alando hacia arriba. Como si quisiera salir. Como si quisiera volver a donde pertenecía. La vela tembló un poco. Y el hombre, me hablaba con esa voz ronca. Esa voz llena de tierra. Esa voz que parecía venir de un hueco profundo. Entra conmigo. Y su voz. Su voz se sentía como si me estuviera alando hacia abajo. Como si quisiera que yo cayera. Como si quisiera que yo me quedara con él. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. El encargado me empujó. Me gritó: si no escoges, te parten en dos. Y yo lo sentí. Sentí que la grieta se abría más. Sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Sentí que los dos estaban jalando mi alma. No mi cuerpo. Mi alma. Yo tragué saliva sin querer. Y ahí fue cuando pasó. Ella. La mujer. Hizo algo que él no hizo. Ella. Soltó. No me jaló más. No empujó más.
No trató de entrar. Solo dijo: no me dejes aquí. Pero no me obligó. No me forzó. No me rompió. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y él. Él no soltó. Él apretó más. Él empujó más. Él trató de entrar con fuerza. Como si quisiera arrancarme por dentro. Como si quisiera romperme. Como si quisiera que yo cayera en ese hueco que se abría en la tierra. La vela se movió como si algo hubiera pasado cerca. Y ahí fue cuando yo escogí. No porque yo quisiera. No porque yo supiera qué hacer. No porque yo entendiera nada. Escogí. Porque ella me dejó escoger. Y él no. El viejo respiró hondo. Yo dije su nombre. El de ella. No lo voy a repetir. No aquí. No ahora. Pero lo dije. Y cuando lo dije, la grieta se cerró un poco. No del todo. Pero lo suficiente para que él soltara. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Él gritó. No con la boca. Con la tierra. Con el aire. Con el cementerio entero. Un grito que no era humano. Un grito que todavía escucho cuando cierro los ojos. Y la tierra. La boca. Se cerró de golpe. Como si algo hubiera caído dentro. La vela tembló fuerte. Ella se fue. No la vi. No la sentí. Solo. Se fue. Como si por fin hubiera encontrado el camino. Como si por fin hubiera descansado. Como si por fin la hubieran devuelto. El viejo bajó la cabeza. Y él no se fue. Él se quedó. No con cuerpo. No con sombra. No con voz. Se quedó. En la grieta. Pegado. Esperando. Como si todavía creyera. Que yo lo abrí. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la luz de la vela. Ese fue el quinto día. El día en que yo escogí. Y el cementerio me cobró. El viento sopló suave. La vela casi se apagó. Y nadie dijo una palabra. Mi gente, gracias por quedarse hasta el final, porque mira, yo mismo no sé cómo ustedes aguantaron. Esa historia nos dejó a todo el mundo con los ojos abiertos como dos pesos. Y pa' colmo, cuando nos mandaron a dormir ya era tarde, y yo tenía la cabeza llena de imágenes rarísimas, como si don Emilio me hubiera metido un proyector en el cerebro. Loco, yo cerraba los ojos y veía la tierra abriéndose como una boca, veía al tipo sin ojos parado entre las tumbas, veía la mano fría de la mujer tocándole la espalda al viejo, y yo dije, nah, hoy no duermo ni amarrao. Pero nada, nos acostamos los 4 primos en la misma cama, pegaditos como si fuéramos 4 panes de agua en una funda. Y aunque estábamos incómodos, eso me daba un chin de seguridad, porque dime tú, ¿quién diablo se duerme solo después de escuchar esa vaina? Ni los primos frecos, los que siempre están relajando, querían hacer chistes esa noche. Estaban más callados que un ladrón en una iglesia. Uno tosió y el otro brincó. Así de fea estaba la cosa. Y nada, mi gente, gracias por escuchar esta historia completa. De verdad, ustedes son unos guerreros. Ahora díganme ahí abajo. ¿Qué tipo de historia quieren para la próxima? ¿Cómo se sintieron escuchando esta? ¿En qué parte fue que dijeron ay mi madre, apaga eso? ¿Y desde dónde están oyendo este relajo? Comenten, que yo los leo a tú, aunque sea con la luz prendida.